Dios de gloria, al Rey de gloria. En esta mañana les saludamos, ya son las 7:10 aquí en el estado de Carolina del Norte. Damos gratitud a nuestro Dios por usted que nos está sintonizando en cualquier lugar aquí de la Unión Americana, igualmente como nuestros hermanos ahí en la ciudad de Nueva York, en Rhode Island, a Radio Oasis Espiritual, a nuestro hermano Gamaliel, le agradecemos infinitamente por su participación también al estar retransmitiendo esta programación, y en cualquier lugar que lo retransmitan. Yo creo que la palabra es algo maravilloso que tenemos que escucharlo todos los hombres de la tierra, todas las mujeres, todos los niños, jóvenes, adultos, toda clase de idioma debería escuchar la palabra del Señor. Así es que bueno, en esta mañana ya está el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, trayendo la enseñanza de la Escritura basada en la carta a los Gálatas, estas ciudades de estas iglesias de Galacia, donde el Señor les habló, y el Señor mismo nos sigue hablando hoy a través del Espíritu Santo, y nos da la fuerza, la seguridad de saber en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Así es que bueno, el pastor Natividad, muy buenos días, pastor, adelante, le escuchamos, y gracias, los micrófonos son suyos. Pues muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por esta bendición de participar, y es un gozo hacerlo. Desde luego que esta carta de Pablo, que es una carta tan intensa, muy significativa para el cristianismo, definitivamente. Y creo yo, hablando humanamente, que sin estas cartas del apóstol Pablo, que es Romanos, Hebreos y Gálatas, hubiéramos quedado a merced de las inclinaciones hacia el judaísmo. Pero gracias a Dios que tenemos estas cartas de un hombre muy atrevido, porque para hacer defensa de la fe en relación al judaísmo tenía que ser muy atrevido. Y desde luego que yo he hecho una especie de síntesis donde he dado antecedentes de esta carta a los Gálatas, y me faltan cosas. Por ejemplo, la ruta ministerial del apóstol Pablo, que algunos tienen la impresión de que a los pocos días que él se convirtió empezó a predicar, porque si lee usted el libro de los Hechos así de manera corrida, usted tiene que interpretar que empezó a predicar estando recién convertido. Nada más que hubiera podido predicar si no conocía todavía el misterio de la piedad, que esa es una deficiencia muy común, que alguien se dé el lujo de ponerse de predicador cuando que es un neófito en la fe, alguien que todavía no conoce. Por eso es necesario que el recién convertido sea enseñado. Usted me dirá, hermano Ramos, pero entonces ese creyente no puede hacer nada ni decir nada. Por supuesto que sí, tiene su testimonio de salvación. Acuérdese usted que aquel hombre ciego a quien Jesús sanó, y que los líderes religiosos quisieron pues prácticamente inducirlo a acusar al Señor Jesús, él tenía su testimonio, y le dijeron: tú eres un ignorante. Él dijo: cierto, sin embargo esta cosa sí la sé, que yo era ciego y ahora veo. Es decir, el testimonio personal, cuéntelo, pero no se ponga a querer definir la fe, porque necesita conocerla. Entonces, el apóstol no empezó a predicar al siguiente día o a los siguientes días de su conversión. En realidad, de allí de Damasco, él fue a la Arabia, donde él estuvo aproximadamente, por lo que se deduce, 3 años. No me diga dónde fue. Algunos dicen es que fue hasta el mismo monte donde Dios había dado la ley. No se puede asegurar lo que la Escritura no diga, pero lo que sí dice es que se fue a la Arabia. Cuando regresó,
empezó a predicar en la sinagoga 3 años después, ya teniendo conocimiento de esta fe preciosa. Ya no era un neófito en el misterio de la piedad. Y empezó a predicar, por supuesto, y su mensaje era cristocéntrico. Cristo es el Señor, es el Salvador. Y ahí se dio el primer intento de ejecutarlo en Damasco, que fue cuando los hermanos lo descolgaron en una canasta y se escapó de ellos y se fue a Jerusalén, donde los hermanos no se animaban a recibirlo, a juntarse con él. Decían, no, este hombre es un hombre peligroso. Y él se esforzaba, pero no lo recibían. Y es entonces cuando interviene Bernabé, un hombre piadoso, un buen hombre, que fue el que lo presentó a los hermanos. Y es cuando él dice, fui a ver a Pedro. Y usted dice, ¿a qué fuiste a ver a Pedro? ¿Acaso para que te explicara el evangelio? De ninguna manera. Él ya lo conocía, ya se le había sido enseñado el evangelio. Entonces, ¿a qué fuiste? ¿A que te diera algo? Habría de decir Pablo, pues los que parecían ser algo, como Pedro, Juan y Santiago, a mí nada me dieron. Muy duro, por cierto, muy duro. Y esas palabras las dirá el apóstol Pablo para contrarrestar la idea de que él no era apóstol y que él había aprendido el evangelio de parte de terceros y que lo había aprendido defectuosamente. Esa sería la excusa de los judaizantes. De allí de Jerusalén quiso predicar, intentaron matarlo y Bernabé lo saca de allí y entonces Pablo se va a su tierra, a Tarso, y allá está, hasta que Bernabé va por él y se lo trae a la iglesia de Antioquía, y ahí la iglesia de Antioquía, el Espíritu de Dios los envía a predicar y nace el primer viaje misionero. Así que estoy dando pormenores muy necesarios para entender, y Pablo hace esas aclaraciones precisamente para defensa de su apostolado, que dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Muy bien, pero entonces he estado dando pormenores, pero voy a dar uno más, muy interesante. Usted recuerda que yo dije que la iglesia de Antioquía los envía a Bernabé y a Pablo y desarrollan su primer viaje misionero y establecen las iglesias de la Galacia. Ellos regresan, dan un informe extraordinario que llenó de celo a los judíos creyentes. Aunque usted me diga, pero ¿cómo va a ser posible que los que válgame? ¿Cómo no? En realidad la judaización es una especie de celo. Formalmente lo digo, es una especie de celo que Dios había dicho, los provocaré a celo. Usted va a decir, pero los inconversos. No, también los inconversos, pero también los creyentes judíos dijeron, no, eso no puede ser así la cosa. Y ante el informe tan multitudinario que Bernabé y Pablo dieron, en el sentido de la cantidad de gentiles, porque Pablo usó la expresión, Dios les abrió la puerta de la fe a los gentiles, y están viniendo por multitudes al Señor Jesús. Es cuando entonces esta noticia, dije, llegaron a Jerusalén y alarmó a muchos creyentes de la iglesia de Santiago, miembros de la iglesia de Santiago, para que no vaya usted a decir, no, pues eran de otra parte. No, eran de la iglesia de Santiago, definitivamente. Y entonces estos vinieron y crearon un grave conflicto a Bernabé y a Pablo en la iglesia de Antioquía, que necesitaban, fíjese bien, cuando que eran gente salva, evidentemente salva, se atrevieron a decir, es que no son salvos ustedes, porque ni se han circuncidado y porque no guardan la ley de Moisés. Y le crearon un conflicto enorme. Indiscutiblemente los judíos que había allí hicieron causa con los judíos que vinieron de Jerusalén, de la iglesia de Santiago.
Y entonces ese problema lo trasladaron a verlo con los apóstoles y los ancianos, que es de lo que hablamos también de aquella gran reunión que se dio en Jerusalén. Muy bien, mis hermanos, hasta ahí llegamos en la reflexión pasada, y pareciera que el problema ya se resolvió. Pues no se había resuelto, porque resulta que luego, después de esa reunión, Santiago les manda espías. Válgame Dios. Y nada más que esto lo cuenta el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que se las voy a leer. Es otro antecedente de esto mismo. Dice el capítulo 2, versículo 11 en adelante: pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, o sea de Santiago, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, y el que no anda derecho anda chueco, en relación a esto, no está hablando de pecado, está hablando de malinterpretar la cuestión del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Pedro, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificaría. Allí tenemos otro antecedente, que ya con este vamos a cerrar todo lo que implicaba antecedentes. Muy bien, hemos visto a través de las páginas del libro de los Hechos aquella reunión tan importante que hubo en Jerusalén entre Pablo y Bernabé, que representaban la iglesia de Antioquía, y apóstoles y los ancianos, que representaban la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre. Reunión en la cual se resolvieron dos grandes cuestiones. Fíjense bien, resolvieron dos grandes cuestiones que no podemos pasarlas por alto. Una, que los gentiles no era necesario que se circuncidaran ni guardaran la ley de Moisés. Eso es lo que establecieron en Jerusalén. Y la otra, donde quedó muy claro que aceptaban la autoridad que el apóstol Pablo tenía para ir a los gentiles, y que era una orden que el Señor Jesús había dado. Aquí se ven esas dos cuestiones, que así como ellos tenían autoridad para ir a los judíos, el apóstol Pablo tenía facultad para ir a los gentiles, porque eso es lo que el Señor dijo cuando lo salvó afuera de Damasco: Ananías, a este hombre yo lo voy a enviar lejos a los gentiles. Diría Pablo: me hizo apóstol y predicador de los gentiles. Es decir, no estoy usurpando ninguna función. De tal manera que debe entenderse
que el apóstol Pablo no fue a Jerusalén para que lo aprobaran si era o no era apóstol. Él no fue a preguntar eso. Él afirmó eso, dijo Pablo, ante los que parecían ser algo. ¿Cómo la ve? Ante los que parecían ser algo. Y habrá de decir, si eran o no eran, Dios no acepta apariencia de hombre. Lo que hizo según Gálatas, capítulo 2, verso 2, donde dice, les comunicó el evangelio que predicaba entre los gentiles. Les voy a explicar, dijo, qué es lo que enseño con los gentiles. Y el verso 9 dice, como vieron la gracia que me era dada, nos dieron su diestra de compañía. Es cierto, los que parecieran ser algo, nada me dieron, nomás me dieron la mano, me dieron la diestra de compañía. Y allí se cerró aquella reunión en Jerusalén, que es de la que hablamos en el mensaje pasado. Pero volviendo a que si los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley, es bueno poner atención en las cosas que sobre eso dijeron en esa reunión. Mire, puntualizando lo que Pedro dijo, Dios les dio a los gentiles, haciendo referencia cuando predicó en Cesarea, aunque no estaban circuncidados, ni se les dijo que se circuncidaran en la casa de Cornelio, pues aún con todo eso, Dios le dio a los gentiles testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. No estaban circuncidados, no los circuncidaron. Sin embargo, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, igual como había caído con nosotros, dijo Pedro. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Y yo digo, si el Espíritu Santo no hizo diferencia, ¿por qué la hacen ahora? ¿Por qué la han estado haciendo por 2000 años? Afirmó categórico el apóstol que lo que pasaba es que querían imponer a los gentiles esa obligación, evidentemente para tenerlos bajo subordinación. Porque si usted como gentil va a aceptar eso, pues tiene que llamar a uno que es un judío para que le diga cómo. Y eso no significa subordinarse. De tal manera, eran tres cosas. Una, dijo Pedro, que eso, querer poner sobre los gentiles el yugo de la ley de Moisés, era tentar a Dios. Fíjese bien lo que dijo. ¿Por qué tentáis al Señor? Dijo Pedro. ¿Por qué? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una más. Que eso era poner sobre los hermanos gentiles yugo que ni ellos ni sus padres pudieron llevar. Entonces, ¿cómo se les ocurría pensar que los gentiles sí los podían llevar? Si ellos nunca los habían podido llevar, ese yugo, ¿cómo exigirles a los gentiles que sí lo llevaran? Y Santiago, por ser el pastor, preside las conclusiones. Y en el verso 19 establece, en el capítulo 15 de los Hechos, que los que de los gentiles se conviertan a Dios no debían ser inquietados con eso de la circuncisión y con eso de guardar la ley. Y entonces yo pregunto,
Si Santiago dijo eso, ¿por qué entonces los inquietan ahora? ¿Por qué? Si al Espíritu Santo le pareció bien esta decisión de los hermanos apóstoles y ancianos, yo dije, ¿acaso el Espíritu Santo es cambiante? Y en el tiempo del libro de los Hechos le pareció bien que los gentiles no se judaizaran, pero ahora sí le parece. Evidentemente es una contradicción que esos que fueron a Antioquía a proponer la circuncisión a los gentiles y guardar la ley, dice bien lo que dice, habían inquietado a los hermanos, porque la iglesia de Antioquía estaba en paz, muy alegre, muy gozosa, y llegaron estos y causaron una trifulca. Les interesó muy poco la salud espiritual de la gente. Dice que causaron disensión, que significa dividieron las opiniones de la iglesia. Y además trastornaron la paz de la iglesia, que es la misma idea de poner las cosas patas arriba. No solamente los habían inquietado, sino que más que eso, trastornaron las almas de los creyentes gentiles, trastornar el rebaño de Dios. Y si eso fue en esos días, pues eso es lo mismo que hacen el día de hoy. Trastornan las almas de la gente, de los redimidos. Si usted es salvo, Cristo lo salvó. Nadie tiene por qué venirle a decir que usted necesita hacer algo adicional para ser salvo. Ese es enfrentarse a la redención y al perdón que Cristo nos dio. Y luego asegura a la iglesia de Antioquía, o sea Santiago, le dice a la iglesia de Antioquía, hermanos de Antioquía, nosotros nada tuvimos que ver con esto, Y eso es lo que le estoy diciendo. Y descalificó a esos falsos hermanos. Pablo es el que los llama falsos hermanos. Era muy atrevido. Que unos hermanitos ahí pues tienen sus cosas. Dijo Pablo, no me vengan con cosas a trastornar la gloriosa fe del Señor Jesucristo. Pablo lo rechazaba de manera categórica, porque yo siempre he dicho que para defender la fe se necesitan dos cosas. Número uno, tener conocimiento, porque si no va a ser una alegata. Tener conocimiento. Y segundo, tener valor. Y Pablo tenía conocimiento, y además era un hombre que tenía atrevimiento. Gracias a Dios por ese atrevido de Pablo. Y entonces cuando esta cuestión se ventila en Jerusalén, Santiago dice, no, nosotros nos desligamos. Nosotros no tuvimos nada que ver con ellos. Y le dice específicamente, a los cuales no mandamos. Nosotros nunca enviamos a esos. Y termina con un argumento que debería ser suficiente para nuestros días, o algo contundente para estos días, y que es la declaración final. Le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer cargas a los gentiles. Y entonces yo pienso, ¿y por qué se las quieren imponer ahora? Porque si el Espíritu Santo, que no cambia porque es Dios, no le pareció imponerle cargas a los gentiles, y ahora le quieren imponer cargas a los gentiles, es contra la decisión del Espíritu Santo. Y así concluyó aquella fuerte reunión. Nos dieron la diestra de compañía para que yo fuera a los gentiles y ellos a los judíos.
Así terminó. Además, Santiago corrió la cortesía y enviaron a 2 hermanos de Jerusalén con un documento para que lo leyeran en la iglesia de Antioquía, o lo leyera la iglesia de Antioquía. Cuando este documento se lee en la iglesia de Antioquía, dice que hubo gran gozo en la iglesia, y sin dudas, porque confirmaba eso, que ellos eran verdaderamente gente salva. Y así debió seguir siendo. Espéreme, pero fíjese que no fue así la cosa. Usted dice, parece que el problema está resuelto. Pues no estaba resuelto. Ese de los gentiles sí, porque surge un nuevo conflicto, pero esta vez abiertamente a cargo de Santiago. Pues nunca creo que pudo corregir lo que yo llamaría un error de apreciación de la fe. Porque si por causa de lo que Santiago, los espías que mandó Santiago, ya cuando se terminó la reunión, se vinieron a Antioquía, y Santiago dice, ¿saben qué? Pero como quiera vayan a vigilármelos muy discretamente, dijo. Me vigilan cómo se manejan estos judíos, Pablo, Bernabé, Pedro. Y fueron tras ellos. ¿Qué fue? Y les diré esto antes de entrar a este asunto. Es cierto que se habían resuelto que los gentiles no tenían que ser circuncidados para que se salvaran, ni guardar la ley de Moisés. Nada más que hay una pregunta ahora del otro lado. ¿Y los judíos cristianos debían seguir bajo la ley? Dice bien. Santiago así lo afirmaba. Y si Santiago tenía razón, que los judíos cristianos debían seguir bajo la ley y observar toda la ruta ceremonial, entonces tuvo razón en la gran cuestión social que ahora se presenta. Como una cuestión social. Santiago dijo, no, un momento, una cosa es que los gentiles no tengan que circuncidarse, y otra muy distinta, que los judíos coman con los gentiles. Eso es violentar la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos deben seguir observando todo. ¿Ya le parece? Y otra vez en la misma iglesia de Antioquía. Y esta vez promovido por Santiago, en el sentido de que los judíos no debían comer con los gentiles. Y yo digo, Santiago, bueno, ¿en qué quedamos? ¿No fue eso lo que se dijo en Jerusalén? Santiago, ¿qué no se dijo? Que el Espíritu Santo no hizo diferencia entre gentiles y judíos. ¿Por qué estás haciendo diferencia hoy, Santiago? ¿Cuál es la aclaración? En realidad, con el respeto y reverencia y cariño a nuestros hermanos apóstoles, que fueron los que pusieron el fundamento de la fe, no entendieron la ingeniería del evangelio, no la entendieron como la entendió Pablo. Bien dijo el Señor Jesús, instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que tenía una verdadera agilidad mental. Era un hombre impuesto a las cuestiones sutiles. Y el Señor le explicó a él, mira, dijo Pablo, a mí me reveló este evangelio. A mí no me lo enseñó Pedro, ni Juan, ni Santiago. Esos a mí nada me dieron, nomás me dieron la mano. Vea usted a Pablo, digo, ¿con qué fuerza? Yo no digo violencia, pero ¿con qué fuerza verbal? Esos a mí nada me dieron. Y para que Pablo corrigiera a esos
es porque era un conocedor verdadero del Evangelio. De tal manera, dice, no hubo ninguna diferencia entre gentiles y judíos en la casa de Cornelio. ¿Por qué la haces ahora? Porque estos son judíos y los judíos no pueden contaminarse ceremonialmente con los gentiles. Si los judíos cristianos estaban aún bajo la ley, entonces ciertamente, Santiago tenía razón, y los judíos no podían mezclarse libremente con los judíos gentiles y comer con ellos, aunque fueran los gentiles más santos. El ser judío era el IVA, era el valor adicional. ¿Cómo un gentil, por muy santo que sea, va a pensar que tiene el derecho de comer con un judío? ¡Santo Dios! Santiago así creía. ¿Qué le parece? Por eso yo siempre decía, yo no quiero explicar la carta de Santiago. Pero después me enamoré de esa carta. Pero este asunto no debemos buscarlo en el libro de los Hechos, sino en la carta a los Gálatas. Que no estoy todavía entrando formalmente a la carta a los Gálatas. Este es un antecedente más. La reunión en Jerusalén resolvió el asunto gentil y la ley de Moisés, y se concluyó que nada tenían que ver con esto. Pero los judíos cristianos sí. Esa era la idea, los judíos cristianos sí. Debían guardar todo el ceremonial. Bueno, la circuncisión, eso es, no se la dieron bajo la ley. En la circuncisión se la dieron a Abraham, para que fuera distintivo de los hijos de Abraham por siempre. Así que eso no la meta aquí, porque eso no le pertenece a la ley. Entonces esto era diferente. Y decía Santiago que no podían mezclarse libremente con los gentiles, y Santiago decidió que el cristianismo no debía tragar al judaísmo, pero sin duda sí aceptaba que el judaísmo se tragara al cristianismo. Y por eso envió gente suya a ver qué pasaba en Antioquía sobre este asunto. Y estos no entraron a escondidas, estos sí entraron abiertamente, luciendo las credenciales de Santiago, pero no con los gentiles. Estos vinieron a hablar con los judíos, y vinieron a causa del temor. ¿Sí? Fíjese bien que Santiago inspiraba, pues es que es el hermano del Señor. El único atrevido era Pablo, que dijo, no, si a Cristo lo conocimos en la carne, discúlpeme, pero hoy está glorificado y él no tiene consanguineidad, no me vengan con que es pariente del Señor, porque el Señor Jesús a mí me explicó el Evangelio, de que los judíos se estaban separando demasiado a estos. Santiago no negó que los envió. Y cuando llegan estas gentes, se encontraban en Antioquía Bernabé, Marcos, Silas, y también había llegado Pedro. Y es cierto que confesaban que un hombre no necesitaba hacerse judío para ser cristiano, pero que los judíos no debían violar la ley que prohibía comer con los gentiles. Y aquí es necesario señalar una cuestión, que según Gálatas 2:12, antes que vinieran estas gentes de parte de Santiago, oiga, escuche esto, Pedro y Bernabé comían libremente con los hermanos gentiles, pero que les caen de Jerusalén. Pedro, ahí andan las gentes de Santiago. Y cuando Pedro oyó que los enviaba a Santiago, tuvo miedo y entonces se retraía y apartaba. Algo así, a ver, déjame, lo voy a decir a mi manera, coloquialmente. Hermano Pedro y hermano Bernabé, ¿cómo comen con nosotros?
Hermano, los vamos a esperar en la casa. Y entonces se hicieron los desentendidos, como que no sabía nada. Yo creo que volteaban para otro lado, y simulaban que qué de qué, y no fueron con los hermanos a comer. Pero esto lo hacían por convicción. Habían cambiado de manera de creer, ¿no? Él seguía creyendo lo mismo, pero Santiago era hermano del Señor, diría, es el hijo de María. Y Pedro tenía por él mucha reverencia. Pedro era un buen hombre. Era el judío más influyente, Santiago. Era ascético, comía muy poco. Y según Josefo, el historiador grande, dice que Santiago tenía callosidades en sus rodillas por lo que oraba. No, si un hombre puede orar mucho, pero eso no implica que entienda todo. ¿Significa qué? Que ora mucho y que hay una relación muy bonita espiritualmente, pero el entendimiento es una cuestión distinta. Y se decía que Elías, Juan el Bautista y los recabitas nunca fueron todo lo que fue Santiago. Y yo lo he dicho, se puede ser un santo como Elías y Santiago y estar santamente equivocado. Usted dice, no, me impresiona es que ese hermano es muy santo, ¿cómo que no se equivoca? Claro que sí. ¿No estaba Elías santamente equivocado? Nomás yo quedo, dijo Dios. No estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero hay 7,000 santamente equivocado. Esas cosas hay que procesarlas para que usted no se vaya con, como lo dicen, con la finta. No, ese hermano es muy consagrado y él dijo eso. No. Ese hermano consagrado tiene que decir las cosas como está en la Escritura. Que no choque con ella. Santiago adquirió una prominencia indebida y a muchos les pasó lo que a Pedro no quería chocar con Santiago ni quería desobedecer a Santiago. ¿Y cómo lo resolvió? Pablo dice que se condujo con falsedad. Pedro, te conduces con falsedad. Disimulaba, dice el verso 13. ¿Y qué es disimular? Dice que es la manera de ocultar lo que se siente o se sabe. Es encubrir con astucia una intención, es fingir ignorancia. Oiga, imagínense al hermano Pedro haciéndose que no se enteraba, que fingiendo, y a su disimulación consentían los demás judíos. Y lo peor de todo, hasta Bernabé, ese hombre tan precioso, dice que fue llevado a su simulación. Bernabé consintió. ¿Y qué es consentir? Pues no decir nada. No se dice que el que calla otorga. La cuestión era grave, era una cuestión de vida o muerte, pues se trataba de la misma esencia del Evangelio. Era como quitar el fundamento del edificio. Y parece que esta vez nadie levantó su voz. Pues es Santiago el que ha ordenado. Pero Pablo diría, pues será Santiago, pero yo fui a la Arabia y recibí del Señor Jesús la versión original y las implicaciones de este Evangelio. Y rompe lanzas con Santiago. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Lo primero que hizo fue reprender a Pedro. Reprender a Pedro es mucho eso. Y lo hizo delante de todos. No fue en privado, fue ante toda la iglesia. Y yo digo, faltó el procedimiento de la discreción. No podía decírselo en privado. ¿Sí? Pero una cuestión donde la verdad del Evangelio está en peligro
Era necesario fijar postura ante todos para que a nadie le quedara ninguna especulación. Y el verso 14 dice cosas fuertes. Una, que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio. Qué duro es eso. Y el que no anda derecho, pues necesariamente anda chueco. Pedro anda chueco. Esa no es la verdad del Evangelio. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó este Evangelio, Pedro? Y clarísimo, más claro que la luz del día a mediodía. Pedro, has torcido el Evangelio. Y algunos podrán decir, qué atrevido. Se trata de Pedro. Y Pablo volvería a decir, sí, es Pedro, y aquel es Santiago, pero yo fui a la Arabia. Y luego reprocha a Pedro, entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, hombre? Y yo digo, ¿en qué forma Pablo le dice eso a Pedro? Yo no le he visto hacer eso a Pedro. Pablo diría, al establecer entre los gentiles y los judíos una diferencia, es una manera sutil, hermano Ramos, de judaizar la iglesia. Santo Dios, digo, qué sutileza del apóstol Pablo. Y entonces en el verso 18 lo llama a Pedro transgresor. Qué duro. Le recuerda que él testificó recientemente en Jerusalén que cuando el Señor lo envió a casa de Cornelio, ¿no dijiste que tuviste una visión de un lienzo que bajaba del cielo, en el cual había animales limpios e inmundos? Y que al negarte a comer, diciendo ninguna cosa común e inmunda ha entrado en mi boca, ¿no dijiste que el Señor te explicó? No llames común e inmundo lo que yo he santificado. No llames profano, contaminante a mis hijos de los gentiles, que son gente que yo he redimido. ¿No dijiste que Cornelio fue lleno del Espíritu Santo, igual que nosotros, y que no hizo ninguna diferencia? ¿Qué vas a hacer ahora, Pedro? Estás destruyendo lo que construiste. Y eres un transgresor. Porque si lo que construyo, destruyo, transgresor me hago. ¿No dijiste que Dios mismo te dijo que no debías interpretar de esa manera la ley de Moisés? Pero entonces, ¿por qué hizo eso Santiago? Bueno, él creía que era suficiente con predicarles, usted sabe, tirarles las migajas a los gentiles, pero que convivir con ellos, discúlpeme, dice Santiago, pero eso es distinto. Y yo pregunto, Santiago, ¿y entonces cómo debo hacer? Si los hermanos gentiles necesitan ser ministrados en su casa, ¿qué debo hacer durante la Santa Cena, Santiago? ¿Le doy a los gentiles la Santa Cena o se la niego? Pablo fue el que corrigió aquel mal, aquel error de apreciación de Santiago. Bien dijo el Señor, instrumento escogido me es este. Por eso digo, gracias a Dios que tenemos a Pablo y sus escritos. Dice el verso 16 al 21, nosotros mismos hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y no por la ley. Y si ustedes afirman que predicar este evangelio es pecado a los judíos, entonces si Cristo ordenó eso, luego Cristo es ministro de pecado, señores. Lo que les digo es que tenemos que vivir bajo la ley. Entonces en vano murió Cristo, porque ¿en qué cambiaron las cosas? Y yo digo que ¿qué hubiera sucedido si Pablo no hubiera defendido esa cuestión y si no hubiera tenido el valor de enfrentarse a Santiago?
y textualmente dijo: a esos espías no cedimos ante ellos ni un segundo, así vinieran de Santiago. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y ahí tenemos otro antecedente más muy interesante. Gracias, hermano Isaí. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted también, pastor, este tiempo que nos ha permitido de poder aprender mucho más de este hombre llamado al apostolado, a ser un apóstol verdaderamente llamado por Dios, ya que, como usted lo dijo, fue enviado, se fue a Arabia a desarrollar lo que Dios tenía para él. Y qué bueno que se hacen estas aclaraciones, ya que el día de hoy pues hay muchos, aún siguen muchas personas por ahí en estas ciudades, y no solamente aquí en este país, sino en los países nuestros, que se quieren judaizar a la iglesia, no entendiendo que estamos en una dispensación de la gracia. Y no se diga que hay dispensación, porque tampoco no lo creen, no creen en Pablo, y sobre todo pues tratan de que volvamos a los rudimentos, tratando de esquivar precisamente el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y qué tan importante es aprender y escuchar cómo Pablo se desarrolló en estos tiempos, en esta generación. Y qué bueno que para el día de hoy esto nos sirve para que aprendamos a que estamos bajo la gracia, una gracia divina, maravillosa, y que quizás esta gente, los hermanos de Cristo como Santiago y los apóstoles como Pedro, quizás trabajaron hipócritamente en alguna ocasión, pero podemos ver que también al final Pedro en una de sus cartas reconoce a Pablo, realmente le da crédito. Y qué bueno que reconozcamos a Jesucristo, que Él es el que nos ha dado la gracia aún a los gentiles el día de hoy, y no tenemos que circuncidar la carne, sino circuncidar el corazón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor, le agradecemos infinitamente en esta mañana, y sabemos que hay mucha audiencia escuchando esta preciosa enseñanza, y yo sé que nos ha sido de edificación. Sabemos que seguimos adelante, y que hay, como usted lo dijo, hay que tener conocimiento, y también hay que tener valor, como lo hizo Pablo, un hombre de bastante valor, y gracias a ese valor mucha gente el día de hoy seguimos aprendiendo y seguimos estando firmes en la roca eterna que es Cristo Jesús. Pastor, muchas gracias, le agradecemos. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, solamente que no olvidemos que la circuncisión fue dada a Abraham como señal entre sus hijos y Dios. Y yo le digo a los hermanos gentiles, no se invite a una fiesta que no es la suya, hermano. Que Dios me los bendiga, amigo. Amén. Gracias por ello, esa aclaración. Bendiciones. Entonces será hasta la próxima, si Cristo no ha venido. Aquí estaremos a la misma hora. Y bendiciones a usted también allá en Rhode Island, en Nueva York. Gracias a nuestros hermanos que muy amablemente retransmiten esta transmisión, ya que estas enseñanzas nos traen vida y nos edifican como pueblo del Señor. Que pase un excelente día. Ya son las 7:59. Gracias, muchas gracias.